Seminario de Empoderamiento Espiritual 2019, más profundo. Si me puede acompañar en el Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 5, versículos 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Cuál ha sido el lema de este seminario 2019? ¿Cuál es el lema? Más profundo. Y de eso quiero compartirle un poco en esta tarde. Dice la palabra que el Señor Jesús estaba junto al lago de Genezaret. El lago de Genezaret, conocido también como el mar de Galilea. Dice que tiene una longitud aproximada de 21 kilómetros, o sea, 21 kilómetros de largo. Es un lago que tiene forma como de un arpa antigua, una lira. 21 kilómetros de largo, más o menos 12 kilómetros de ancho. Pero ¿sabe lo más curioso de este lago? Es agua dulce. Yo creo que todos los que hemos leído las historias, todos nos imaginábamos cuando el agua se subía y se estaba metiendo a la barca, que los apóstoles hacían: uy, qué agua tan salada. Pues no, el mar de Galilea es un lago de agua dulce, no es el mar. Queda adentro en el continente, y aunque hay unos ríos que lo riegan, principalmente el río Jordán es el que lo nutre, y aunque tiene manantiales, el río Jordán atraviesa el lago de lado a lado y lo llena, y es la principal fuente de agua potable de Israel actualmente. Dice que en algunas partes tiene 21 metros de profundidad en promedio, pero en la parte más profunda hasta 40 metros de profundidad. Y en este lago era donde se encontraba Jesús a la orilla predicando, y dice que la gente se agolpaba, cantidad de personas se acercaban para escuchar la palabra de Dios que él iba a hablar. Pero me llama la atención que estas personas se encontraban en la orilla. ¿Dónde se encontraban? En la orilla. En la orilla. En la orilla la mayoría de las personas son solamente oidores. Son las personas que están interesadas, son las personas que tienen algún deseo de conocer algo de Dios, pero solamente son oidores. Gran cantidad de personas seguía al Señor y querían escuchar su palabra, y allí en la orilla les hablaba. Luego, cuando vio Jesús que habían dos barcas, una era de Pedro, y estaban limpiando las redes, Jesús le pidió prestada la barca a Pedro, se sentó y desde la barca le predicaba a las personas. En la orilla usted alcanza a ver que, aparte de que les habló la palabra a las personas, no pasó nada más. Pero cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro,
boga mar adentro, ahí pasaron cosas interesantes. La palabra boga, del griego epanago, que significa conduce, saca, vuelve, avanza en este caso, y lo que se traduce como mar adentro en realidad significa profundidad o profundo, es decir, ve más profundo, conduce más profundo, ve más profundo. Y Dios quería hacer algunas cosas con estos hombres, pero quiere seguir haciendo unas cosas muy interesantes con nosotros. Y lo lleva mar adentro, y estando en aquel lugar, el Señor le dice a Pedro: Pedro, tira la red para pescar. Ya conocemos la historia. Y como Pedro dice: Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos sacado ¿qué? ¿Sabía algo interesante que averigüé del lago Genesaret? Hay tilapia. En el lago Genesaret hay tilapia. Cuando quiere ir a visitarlo, allá va a encontrar un plato parecido. Hay tilapia. Y en este lago Jesús entonces le dice: vayan y tiren la red. Pedro dice: toda la noche hemos estado pescando. Los que saben de pesca dicen que la noche es un mejor momento para encontrar los peces, para pescarlos. Y ellos toda la noche lo habían estado haciendo y no sacaron nada absolutamente. Pero aquí, cuando Pedro se dirige a lo más profundo, es cuando ocurren cosas interesantes, porque en lo más profundo es transformado el propósito de la vida de una persona. En la orilla, hasta ahora ellos habían sido pescadores de peces, pero cuando el Señor los lleva más profundo, se convirtieron en pescadores de hombres. El propósito de su vida fue cambiado. Yo no sé en qué familia nació usted, cómo le ha ido en la vida, qué le ha pasado. Yo más o menos conozco un poquito de la mía, de la suya no conozco nada. Pero estoy seguro que Dios en su voluntad y en su propósito tiene planes especiales con su vida. Si tal vez hasta ahora no se ha dado cuenta, es porque de pronto todavía se encuentra en la orilla. Yo le invito a que vaya más profundo. Dice el texto también que cuando Pedro tira la red, bueno, Pedro no la quería tirar porque no había encontrado nada. Pero hay algo interesante que Pedro dice. Pedro dice: Señor, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado. En el versículo 5 dice: mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. En lo más profundo hay nuevas oportunidades. Yo me imagino una persona tan conocedora de la pesca, profesional como lo era Pedro. Yo creo que tendría que estar muy frustrado, aburrido, haciendo el trabajo que siempre había hecho y no tenía ningún fruto. ¿Cómo se siente usted cuando intenta algo y no lo logra? La palabra fracaso significa tener un resultado negativo de algo cuando se esperaba un resultado positivo. No logró lo que quería. Yo me imagino a estos hombres fracasados. Ahora, ellos necesitaban pescar, vivían de la pesca. No sé si tenían deudas, cuántos tienen deudas, no digan, pero ellos sí tenían posiblemente deudas y tenían cosas que suplir y no habían conseguido nada, y simplemente volvieron a la orilla. Pero ahora cuando van a lo más profundo con Jesús, Jesús le dice: tiren la red, y Pedro toma esa palabra y dice: en tu palabra yo voy a tirar la red. En tu palabra, una palabra de Jesús que se pueda captar en el espíritu, que se pueda entender, puede cambiar la vida y el propósito de cualquier persona. Por esa razón es que nosotros debemos procurar, mientras estamos recibiendo una palabra, tratar de estar lo más atentos posible. Si usted no está encargado en la organización del culto de la iglesia, usted está en el culto, trate de estar pendiente. A veces Dios no nos habla con toda la predicación, sino con una palabra, y eso se vuelve una revelación en la vida de la persona. Y Pedro escuchó esa palabra de Jesús que le dice: tira la red para que puedas pescar. Es Jesús el que hace que podamos lograr las cosas que en otro momento no se pudieron. ¿Cuántos aquí en algún momento fracasaron intentando hacer algo? No se les dio. A ver, ¿cuántos?
Por ejemplo, los que no encontraron novia el año pasado, levanten la mano. Y los que no encontraron novio. Pero hay cosas que hemos intentado y no se nos han dado. Y qué bueno cuando Jesús aparece para decirnos sí se puede y nos da otra oportunidad. Porque en lo más profundo hay nuevas oportunidades. Lo que no se te había dado anteriormente estando a la orilla, cuando tú decides meterte a lo más profundo con Jesús, se te va a dar. Porque la palabra del Señor se vuelve en realidad. ¿Cuántos creen que sí? Denle un gran aplauso al Señor si lo quiere hacer. Lo que Jesús dice es verdad. Lo que Él ha hablado en su palabra es verdad. Y yo sé que cuando una persona ha intentado cosas por un tiempo, ha escuchado que Dios le ha hablado y por un tiempo espera ver el cumplimiento de eso y no lo ve, la persona se siente frustrada, fracasada. Y una de las cosas que hace es dejar de creer, deja de confiar. Vuelve la mirada hacia otro lado y pierde la esperanza en lo que Jesús quería hacer con él. Yo le quiero ser franco en algo. Si hay algo que le da sentido y propósito a la vida de cualquier ser humano, es estar cerca de Jesús y hacer su voluntad. A nosotros nos conviene conocer qué es lo que Jesús quiere para nosotros. Pero a veces eso no se logra estando en la orilla, sino ¿dónde? En lo más profundo. Ahí es donde aparecen nuevas oportunidades. Allí es donde esa palabra se vuelve realidad. En lo más profundo ocurren milagros. Mire lo que pasa con esta historia. Ellos no solamente pescaron. Para ellos era un milagro pescar. No, ellos pescaban todos los días, todo el tiempo pescaban. Bueno, en este momento había ocurrido algo y no encontraron los peces por ningún lado. El milagro no fue que pescaran, sino que fue una pesca número uno, sobrenatural, porque no habían peces. Si hubieran existido peces allí, seguro que ellos los habrían encontrado, pero no habían. Pero en segundo lugar fueron tantos peces que tuvieron que pedir ayuda de la otra barca. Y dice que cuando echaron los peces en ambas barcas, las dos barcas se empezaron como a hundir. Se bajaron tanto que estaban ya a ras con el agua por el peso, la gran cantidad de peces que habían sacado del agua. Entonces ocurren milagros grandes cuando nos acercamos al Señor. Me pareció interesante que decía el apóstol Héctor William esta mañana que cuando nosotros empezamos a crecer, crecen todas las cosas a nuestro alrededor. Yo no sé si algunos le prestaron atención a esa frase. Como le decía ahorita, hay frases que a uno le tocan y le pegan allí en el corazón y uno aprende algo de ellas. Y me pareció interesante. Si yo logro crecer en esa comunión con Dios, en esa sujeción a Dios, en esa entrega al Señor, mi vida en todos los aspectos va a empezar a demostrar un crecimiento. Como le decía hace un momento, yo no lo conozco tanto a usted, conozco más o menos mi vida. Y en los años que llevo conociendo al Señor, he visto su gracia, su favor, su misericordia, todo el tiempo, aún sirviéndole al Señor. Los pastores no nos las sabemos todas. Tenemos debilidades, nos enfermamos, nos equivocamos. Pero sin embargo, Dios está con su brazo sosteniendo, levantando y dándonos nuevas oportunidades. Cuando nosotros nos acercamos a lo más profundo, ocurren milagros sobrenaturales. Dios empieza a manifestar su gloria. Decía el apóstol esta mañana, si alguien dice, bueno, yo estoy ganando personas y los llevo y les pago el transporte, Dios dice, Él necesita más plata. Hay que darle más porque Él necesita más. Y la gente a veces se pone a pensar, dice, pero ¿por qué tiene más? Porque da más. ¿Por qué se ve tanto el favor de Dios sobre esa persona? Porque esa persona se está metiendo en lo más profundo. En lo más profundo, nuestra vida se vuelve una bendición para los que están a nuestro alrededor. Yo no creo que los de la segunda barca, ¿se acuerda que Jesús pidió prestada la de Pedro? ¿La otra dónde se quedó? En la orilla. Pero Pedro, que se fue a lo más profundo con Jesús, fue tan bendecido que pudo bendecir a los que estaban en la orilla. Cuando yo puedo estar en lo más profundo con el Señor,
Él va a impactar mi vida, va a impactar tu vida y va a hacer cosas tan increíbles, tan impresionantes, que eso que Él hace contigo va a bendecir la vida de los que están en la orilla. La gente que tú conoces, la gente que son tus familiares, que son tus amigos, van a ser beneficiados a través de ti. El Señor en este tiempo quiere moverse de una manera sobrenatural. Dios sigue hablando, Dios sigue tocando corazones, Dios sigue quebrantando la vida, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue liberando personas. Y si tú te metes en lo más profundo, la gente que trabaja contigo, la gente de tu familia, van a empezar a experimentar algo distinto y van a ser bendecidos a través de ti. Porque tú te metes en lo más profundo. Tu vida se vuelve una bendición para los que te rodean. Pero también dice el texto, si volvemos al pasaje de este evangelio de Lucas capítulo 5, el versículo número 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, ¿qué le dijo Pedro a Jesús? Cuando a una persona le hacen un favor, usted dice, apártese de mí. Si alguien le hace un favor a usted, usted normalmente ¿cómo reacciona? ¿Qué hace? Se le cuelga en el cuello y le dice, ay, gracias, 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 hasta que le tienen que decir ya. Cierto, normalmente la persona está muy agradecida. Cuando Pedro ve el milagro, su reacción no es tirársele en el cuello a Jesús y abrazarlo. Su reacción, ¿cuál es? Su reacción, ¿cuál fue? Cae de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor. No soy digno de que tú estés aquí en la misma barca conmigo. Cuando estamos en lo más profundo, empezamos a entender la dignidad del Señor. Nos damos cuenta de lo grande que es Él y nos damos cuenta de lo santo que Él es. Pedro pudo haber visto a Jesús mucho tiempo. De hecho, yo quiero que usted revise el pasaje mentalmente, vuélvase al lago. Jesús está predicando en la playa, le pide prestada la barca a Pedro. Pedro le dice que sí, Jesús se sienta en la barca. ¿En qué momento Pedro, cuando Jesús se sentó en la barca, se tiró a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí? No sé si me estoy haciendo entender. ¿Es que acaso Jesús acababa de subirse a la barca cuando Pedro se tiró a los pies de Jesús? ¿O ya llevaba Jesús un largo rato en la barca? A ver, no sé si me estoy haciendo entender. Pedro se tira a los pies de Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Jesús ya llevaba un largo rato, predicó en la barca, bogaron mar adentro. Recuerde que tenía más o menos 12 kilómetros de ancho, no sé hasta qué profundidad, hasta qué distancia fueron. Estuvo un buen rato con Jesús. Es que a veces en la orilla no nos damos cuenta quién es Jesús. Menospreciamos la presencia del Señor, menospreciamos las cosas de Dios y nos mantenemos a la orilla. A mí me gusta ser cristiano, yo simpatizo, mis abuelos fueron cristianos, yo toda la vida he ido a la cruzada cristiana, pero siempre está en la orilla. Y eso se evidencia en la vida de la persona porque no hay un respeto muchas veces hacia la dignidad del Señor. Pero cuando Pedro está en lo más profundo y empieza a ver cómo el Señor obra esos milagros, Pedro se da cuenta que el que está al lado de él es el Todopoderoso, el Santo de los Santos, y él dice, me morí. Hay una convicción en la vida de Pedro, porque cuando estamos en lo más profundo y nos vamos metiendo en lo más profundo con Jesús, podemos vernos como somos en realidad. Usted y yo podemos mostrar una cara a las personas que nos ven, pero solo el Señor sabe quiénes somos nosotros en realidad. ¿Qué hicimos anoche? ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué hicimos en diciembre? Dios sabe todo de nosotros. Pero me llama la atención que a pesar de que el Señor sabe todo de nosotros, hay personas que no les incomoda la santidad de Dios. Siguen en su vida lejos del Señor en cosas que no son correctas, y no estoy hablándole de juicio, pero definitivamente nadie verá a Dios sin santidad. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? Y hay personas que siguen en su vida de pecado y nombran a Jesús y se declaran cristianos,
pero su vida no tiene un mayor cambio. Y definitivamente, como decía la pastora, el Señor, el título más grande que nos da a nosotros no es de apóstol, de profeta, de pastor, de líder, sino de ¿cuál? De hijos. Hijos, y dice Pedro, sed santos porque vuestro Padre es santo, vuestro Dios es santo. En lo más profundo nos vemos tal como somos en realidad y podemos empezar a buscar su santidad. Le quiero decir algo, muchas de las luchas que nosotros tenemos personales en lo profundo, en la relación con Dios, esas luchas son vencidas. En esa relación de profundidad con Dios encontramos solución. Es en lo más profundo donde nos vemos tal como somos y buscamos la santidad. ¿Quién le dijo a Pedro que se arrodillara? Pero en esa experiencia, y ahí las experiencias son valiosas porque nadie puede convencerte de lo que otro vivió, pero cuando tú lo vives, tú sabes lo que has experimentado. En esa experiencia personal, Pedro reconoce lo pequeño que él es y se siente indigno del Señor. Pero fue un gran paso para Pedro. En lo más profundo, Pedro sintió la santidad del Señor y quiso buscar el cambio. Y quiero mostrarle algo más. Dice la Biblia en este mismo pasaje de Lucas, versículo número 10 y 11. Dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. El pastor Diego decía ahorita, yo fui así, yo hice esto y ahora soy pastor, nadie creía en mí. Bueno, hay muchas razones por las que nadie cree en uno a veces. Hay muchas cosas. Pero definitivamente el Señor tiene un ojo y puede ver adentro de la persona lo valioso que hay en cada uno. Quédese mirando un momentico al que está a su lado y trate de verle el alma, ya pero así. Mírelo a ver, hasta que baje la mirada y se sienta incómodo. Definitivamente no podemos, por más que queramos ver a la persona y entender lo que está dentro de ella, es muy difícil. No lo sabemos, pero el Señor lo sabe. Y mientras Pedro se sentía un terrible pecador, Jesús dijo, no, tú eres un pescador de hombres. Mientras Pedro se sentía indigno, Jesús dijo, tú eres digno. Mientras Pedro se sentía incapaz, Jesús vio que él era capaz. Yo no sé cuáles son las luchas suyas. Lo que sí sé es que el Señor las conoce y está del lado suyo, no está en su contra. Jesús está de su lado y Él va a hacer de usted una persona mejor, va a hacer de nosotros mejores personas de lo que somos hoy. En lo más profundo, Pedro recibió el llamado. Jesús le dijo, desde ahora serás pescador de hombres. Y dice la Biblia que cuando llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Yo llegué a Cali a los 17 años de edad. Terminé el bachillerato a los 16. Mi idea era vivir en Bogotá, llegar a Bogotá, trabajar y estudiar. Porque fui uno también de los huérfanos que tienen el padre vivo y no tenía cómo estudiar. Y viajé a Bogotá con la idea de poder trabajar y estudiar. En Bogotá tuve 3 días y llegué a Cali. El 23 de julio llegué a Cali. Ya llevo en Cali un poco de años. En el 91. ¿Cuánto hace? 27 años. Y tengo 44. Ya sacó la cuenta. 17, 27. La gente es así. y yo pensé que tenía 60. No, 44. Y cuando llegué a Cali, yo no conocí a un amigo que desde la costa atlántica, yo soy de Valledupar, y conocí a un amigo allá y él estaba viviendo en Cali. Bueno, me recibió. Vivía en el barrio Sucre.
Y yo ya conocí al Señor y empecé a congregarme en la Cruzada Cristiana del Barrio Obrero. Y allí viví mucho tiempo pasando cosas complicadas, duras al principio, pero el Señor no tenía familia aquí, no tenía papá, ni mamá, ni primo, ni hermano, esa persona que yo conocía, pero tenía al Señor, que me permitió vivir procesos, como decía la pastora Liz el sábado. Esos procesos son muy valiosos, porque cuando Dios lo lleva a uno a otro nivel, eso es lo que le ayuda a uno a mantenerse. Y fueron momentos a veces duros, complicados, pero el Señor siempre estuvo allí. Mi anhelo era estudiar publicidad, ser un publicista. Y empecé a trabajar en una empresa de confecciones deportivas. Yo era el estampador. Y estando allí, una vez ya empecé a estudiar en el Instituto Bíblico en la Central. Y un día abrí la Biblia y el Señor me mostró una palabra donde decía: saca al pueblo ciego que tiene ojos y sordo que tiene oídos. Y eso me quebrantó, me tocó tan profundamente leyendo la Biblia. Y un día en la Central, en ese tiempo habían las famosas zonas de visitación, 4 zonas de visitación. Y el líder que estuvo en la zona sur, pues renunció, y me dijeron a mí que si yo quería ser el líder, y yo renuncié al trabajo. En ese tiempo me ganaba sueldo y medio mínimo, y me empecé a ganar una ofrenda que llegaba más o menos al medio sueldo. Pero ¿sabe por qué pasó eso? Porque en muchas cosas y en muchos momentos, y uno de esos momentos fue un evento de jóvenes, en el cual también asistió mi esposa. No éramos ni siquiera novios, pero Dios me estuvo hablando y me hizo entender que por más que me gustara la publicidad, lo que fuera, Él quería que yo predicara su palabra. Y tomé la decisión de hacerlo. Y por eso lo hago hasta el día de hoy. Y en ese congreso de jóvenes, el pastor que predicó tocó esta parte del versículo, porque yo sentía en mi corazón esas ganas de servirle al Señor. Y yo al final me le acerqué y le dije: pastor, ¿y uno cómo sabe que ya Dios lo llamó a uno y que ya debe empezar a servirle? Y él me leyó este versículo 11. Había predicado y luego me leyó este versículo 11 y me dijo: mire, dice: y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Ellos no se tiraron de la barca y dejaron la barca allá con los peces. Nos sacaron los peces a la orilla, arreglaron todo y ahí sí, siguieron a Jesús. Y él me dijo: organice lo que tenga que organizar. Dios lo está llamando y en el momento indicado usted le tiene que obedecer. En lo profundo, Pedro recibió el llamado a ser pescador de hombres. Yo no sé a qué lo ha llamado el Señor a usted. Lo que estoy seguro es que Él sí tiene propósitos grandes con su vida. Y nosotros necesitamos la fe para creer en eso. No sé cuáles son las luchas que usted ha tenido. No sé si ha sido muy duro el trabajo para los que son líderes. Uno como pastor se autoanaliza y se da cuenta que hay cosas duras. También yo veo que a los líderes les pasan momentos difíciles. No sé qué tal fue para usted el 2018, pero definitivamente creo que el que nos llamó va con nosotros, y si va con nosotros vamos a lograr lo que Él nos ha mandado hacer. No nos vamos a quedar fracasados a mitad del camino. Vamos a ver el fruto de lo que el Señor nos mandó hacer. Pero necesitamos ir más profundo. Póngase en sus pies un momento, por favor.